Muchos no saben, pero en este mes de octubre, nosotros los que nos llamamos protestantes, y vaya, hay que recalcar el hecho de que muchos de nosotros no sabemos por qué nos llamamos protestantes o por qué estamos protestando, ¿verdad? En este mes está lleno de nuestra herencia histórica de la iglesia protestante. En este mes conmemoramos la separación de la iglesia protestante de la iglesia romana católica. Conmemoramos este hecho porque es un hecho importante en la iglesia. Creo que es para el detrimento, es algo que no es beneficioso, no es beneficiario para la iglesia el no estar arraigados en un sentido histórico de nuestra fe. Tenemos que entender que Dios ha estado obrando durante el tiempo, mediante el tiempo en la historia del hombre. Así que en esta mañana pues voy a tomar el tiempo para darnos un recordatorio, quizás un poquito de historia aquí, de cómo Dios ha traído su palabra a nosotros y la ha preservado, me refiero a la Biblia. Quiero que se imaginen un tiempo en el cual no existía el internet. Imagínense un tiempo donde no tuviesen acceso a la Biblia, ¿verdad? En la lectura de la Biblia esta mañana leímos de Mateo 11, leímos Mateo 11, las palabras de nuestro Señor Jesucristo, quien le dice a todo aquel que está cargado, venid a mí todos los que estáis cansados y cargados y yo os haré descansar. Imagínense no tener estas palabras. Imagínense ir a la iglesia y no entender lo que el predicador les dice porque está hablando en un lenguaje que nadie entiende, el lenguaje latín. Imagínense no tener acceso a la Biblia, a la palabra de Dios. Aunque yo sé que para muchos pues eso no sería gran pérdida porque no tienen un sentido de urgencia tocante a la Biblia, no tienen una apreciación de la Biblia, pero esto es algo erróneo, es lo que buscamos remediar. Es mi agenda, es mi propósito en esta charla, en este sermón, el tratar de crear en nosotros un sentido amplio y profundo de apreciación de la palabra de Dios. A este tiempo al que me refiero es el tiempo pre-reforma, es el tiempo antes de la reforma. Me refiero a los tiempos que se conocen que conocemos algunos de nosotros como los tiempos medievales, las eras de la oscuridad. Este es un tiempo donde la Biblia no era accesible, no estaba traducida en el lenguaje de la persona común, ¿verdad? Ahora todos tenemos la Biblia accesible en nuestro lenguaje, ¿no? Pero esto no era así todo el tiempo. Y es en este tiempo donde encontramos a un hombre. Nosotros como la iglesia protestante recibimos nuestra herencia protestante de la Reforma inglesa. Y aquí encontramos a un hombre llamado Juan Wycliffe en los años 1300, en los años 1300 encontramos a Juan Wycliffe, quien era un profesor de teología de la Universidad de Oxford. En Wycliffe fue un hombre que estudió la palabra de Dios, tuvo acceso a ella en el lenguaje que estaba accesible en aquel tiempo, era el lenguaje de la academia, el lenguaje latín, el lenguaje de los romanos, era el considerado el lenguaje de los académicos. Todos los académicos y los estudiosos tenían que aprender latín si querían ser educados. Y lo que le sucedió a Juan Wycliffe es que él empezó a estudiar la palabra de Dios porque siendo profesor de teología tenía que estudiarla, ¿no?
y empezó a comparar las doctrinas y las costumbres y las tradiciones de la iglesia con lo que la Biblia enseñaba. Y lo que le sucede a Wycliffe es que él empieza a darse cuenta que había una discrepancia, una incongruencia muy grande, un abismo entre lo que la Biblia enseñaba y lo que la iglesia en este punto enseñaba, especialmente tocante a los temas de autoridad y al tema de la salvación. Entonces Wycliffe empieza a denunciar estos abusos y esto lo pone en problemas con las autoridades eclesiásticas. Y acuérdense que en este tiempo la iglesia tenía un poder muy grande y controlaba incluso al Estado. Entonces esto toma lugar en Inglaterra y surge una gran controversia y la iglesia trata de acusar a Wycliffe de herejía, llevarlo a ser enjuiciado por herejía, porque la penalidad por herejía era la pena de muerte, era ser quemado en la hoguera. Pero en la voluntad y en la providencia de Dios, Wycliffe tenía amigos poderosos que le protegieron y Wycliffe muere de causas naturales. Wycliffe nace en 1324 y muere en 1384 a la edad de 50 años. Entiendan que en este tiempo, en la historia del hombre, el llegar a la edad de 50 años era considerado llegar uno a una edad muy avanzada porque el nivel de mortalidad era muy alto. El nivel de mortalidad era muy alto. En ese tiempo no existía la penicilina, los antibióticos, no existía el Tylenol. El nivel de mortalidad de los bebés era muy alto. Si una mujer tenía 10 niños, solamente 3 sobrevivían. La mortandad era muy alta, las personas creían en Dios en este tiempo, creían en lo sobrenatural, no eran cínicos. Era un tiempo muy difícil. Entonces Wycliffe muere, pero algunos de sus estudiantes llevan sus ideas a la República de Checoslovaquia, la República de Checoslovaquia en la ciudad de Praga. Había otro hombre de estudios llamado Juan Hus, quien era también un clérigo. Juan Hus toma las ideas de Wycliffe, las empieza a implementar y esto empieza también a causar controversia en Checoslovaquia y lo pone en problemas con las autoridades eclesiásticas. A este punto Juan Hus es acusado de herejía y de ser un insurgente y es enjuiciado por la Iglesia Católica y condenado a ser quemado en la hoguera por enseñar herejía. Estos son tiempos en los cuales se consideraba la herejía algo tan importante que el enseñar error era condenado por la Iglesia. ¿Verdad? Alguien ha dicho que el problema de la iglesia moderna es que no consideramos la herejía nada importante y por eso todo el mundo puede enseñar lo que ellos quieren. ¿Verdad? Esto también es otro extremo en el que nos encontramos ahora en día. Hus fue condenado por la iglesia a morir calcinado. ¿Qué era lo que Hus enseñaba? Hus desafió la autoridad papal y dijo que el hombre no necesitaba ser sometido al Papa para ser salvo. Esto obviamente lo puso en problemas con las autoridades eclesiásticas de aquel tiempo y por esta razón él fue condenado como hereje y condenado fue y quemado en la hoguera fue. Ahora el nombre Hus en el lenguaje checoslovaco quiere decir ganso. Cuando Hus fue puesto en la hoguera, él dijo estas palabras: ustedes van a cocinar a este ganso, dijo, pero dentro de 100 años Dios les mandará un cisne el cual ustedes no van a poder callar. Hus dijo estas palabras en 1415.
En 1517, 100 años después, un monje agustino llamado Martín Lutero clavó sus 95 tesis de protesta en contra de los abusos de la iglesia, de las indulgencias, en la ciudad de Wittenberg, en Alemania. Y esto es conocido como nosotros como el principio de la Reforma Protestante. Lutero es identificado como ese cisne del cual Hus habló y dijo que no iban a poder silenciar. Lutero fue un hombre muy controversial, fue una persona muy difícil de entender porque fue un hombre de extremos. Pero una de las cosas que debemos de entender de Martín Lutero es que él fue un hombre quien defendió y promovió la verdad del Evangelio. Lutero es el hombre que en la providencia de Dios, Dios escoge para traer a la luz las doctrinas de los apóstoles que habían sido sepultadas bajo los siglos de tradiciones y costumbres no bíblicas de la iglesia. Y las dos preguntas más importantes, las dos bisagras por la cual la puerta de la reforma se movió, fueron las dos bisagras, la justificación y la autoridad. ¿Por qué? Porque la pregunta se volvió esta: ¿cómo es el hombre justificado delante de Dios? ¿Por cuál medio? La iglesia decía que el medio de justificación era ser parte de la iglesia y recibir los sacramentos de la iglesia y todo lo que la iglesia tenía que ofrecer, el régimen que la iglesia ofrecía como el medio de la salvación. Y Lutero, lo que Lutero trajo a la luz es las palabras de Pablo, que el hombre es justificado delante de Dios en las bases de la fe en Cristo solamente. A este punto la iglesia estaba establecida una doctrina de la iglesia que decía nulla salus extra ecclesiam. No existe la salvación afuera de la iglesia. Lutero dijo, no existe la salvación afuera de Cristo, pero la salvación afuera de la iglesia existe, pero no afuera de Cristo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque Pablo había capturado el pensamiento de Lutero. Lutero fue un hombre que trató de ganarse la salvación por medio de las obras de piedad que la iglesia ofrecía, los peregrinajes, los ayunos, las dádivas de limosnas y obras de caridad y todas estas cosas. Lutero fue un hombre muy piadoso, pero él trataba de apaciguar a su alma que estaba en gran pena, porque el Lutero entendía que Dios era santo y que este Dios santo es perfecto moralmente y exige la perfección moral de nosotros. Entonces él trató de apaciguar la ira de Dios que él entendía que estaba en contra de él por medio de las doctrinas de la iglesia, pero nunca lo pudo hacer. Él nos cuenta que fue hasta que él pudo entender, leyendo a Pablo y su carta a los romanos, cuando Pablo habla acerca de la justificación y usa el término en el griego dekaiosune, Lutero entiende que lo que Pablo quiere decir es que Dios declara al hombre justo cuando el hombre cree en Cristo. Dios lo declara justo, es un término legal. Y Lutero dice que cuando él entendió que lo que Pablo está diciendo es que Dios justifica por la fe en Cristo al hombre, fue como si las puertas del paraíso se abriesen delante de él y él entró por ellas. Este fue el momento que cambió la historia, porque aquí el evangelio tomó el corazón de este hombre, quien fue un hombre de valor y que
se paró delante de del poder y el magisterio de la iglesia y les dijo que el evangelio de Cristo justifica a todo aquel que cree por medio de la fe, aparte de las obras. Entonces esto desató una serie de controversias en la iglesia. Martín Lutero empezó a debatir con los teólogos de la iglesia, le llamaron a someterse a la iglesia, fue excomunicado, perseguido, porque él empezó a dividir al mundo, porque sus tesis se propagaron por medio del mundo y infectaron a toda Europa. Entonces la reforma se fue y tomó, como dicen, tomó auge, tomó vuelo y tomó al mundo y lo volteó de cabeza. Ahora, ¿eso qué tiene que ver con nosotros ahora aquí en este día, no? Esa es la pregunta. ¿Qué tiene que ver esto conmigo aquí en este momento en la historia? Bueno, tiene que ver mucho, porque si nosotros somos de los que creemos que somos justificados por medio de la fe en Cristo solamente, entonces nosotros somos hijos de la Reforma. ¿Y qué son las dos cosas que heredamos de la Reforma? No, heredamos muchas cosas, pero dos cosas muy importantes. Una es la autoridad de la Biblia, y es que vemos a la Biblia como la regla suprema de fe y conducta para el creyente, y es por eso que nos referimos a la Biblia todo el tiempo, como la Biblia dice esto, la Biblia dice lo otro, es nuestra fuente de autoridad. Eso lo derivamos de la Reforma. Es la doctrina de la sola escritura. Es la posición que Lutero tomó en sus debates contra Juan Eck, cuando Juan Eck demostró de manera hábil que Lutero estaba en contra de lo que los papas enseñaban y los consejos papales los edictos que habían dicho. Lutero les dijo de manera clara: donde los papas y los edictos y los consejos eclesiásticos contradicen a la Biblia, a mí denme la Biblia solamente, dijo. ¿Sí me explico? Eso fue la posición que él tomó. La Biblia se convierte entonces como en la autoridad máxima. Y una de las doctrinas importantes que nosotros derivamos de esto es porque una de las contenciones de la iglesia era que la Biblia es algo muy complicado para el hombre común y corriente, para el laico de entender. Entonces, en el análisis bíblico, los reformadores tomaron esta posición y exaltaron una doctrina llamada la perspicacia de las Escrituras, que quiere decir es lo siguiente: que en las cosas importantes, las cosas que son esenciales, la Biblia usa un lenguaje sencillo que hasta un niño sin ningún tipo de experiencia puede entender. Las cosas importantes son las esenciales y las cosas esenciales son las importantes. La claridad de la Biblia es una de las doctrinas, la perspicacia de la Biblia es una de las doctrinas que heredamos de la Reforma. Que en las cosas esenciales la Biblia es clara y que solamente son aquellos que son de corazón perverso que llegan a la Biblia y la tergiversan. Entonces, una de las doctrinas que recibimos de la Reforma es que la Biblia es entendible, es capaz de ser entendible y puede ser entendida hasta por un niño. Es la perspicacia de las Escrituras. Otra doctrina que recibimos de la Reforma es que es el derecho a la interpretación privada de la Biblia. Es decir, usted no necesita al padre o al pastor que le diga lo que la Biblia quiere decir. Es decir, mi interpretación no es la ley.
Usted tiene derecho a interpretar la Biblia por sí mismo y la obligación y el deber. Lo que no tiene nadie el derecho es a tergiversar, a corromper, a adulterar la Biblia. Eso es a lo que no tenemos derecho. Nadie tiene derecho a hacer eso. Entonces, si se ha preguntado alguna vez por qué es que leemos la Biblia y por qué nos referimos a la Biblia para resolver conflictos y preguntas, es porque la Biblia recibimos esta actitud, esta doctrina de la Reforma. La Biblia es la regla suprema de autoridad y fe para el creyente. Y esta es una de las tareas primordiales de un pastor, es cultivar en la congregación un sentido de apreciación alto, una estima alta de la palabra de Dios. Esto es la misión de cualquier predicador, si va a ser bueno, es exaltar a la Biblia. Algo con lo que nos quiero dejar esta mañana es con este pensamiento. Se hizo la pregunta a muchos teólogos en el siglo pasado, en la controversia sobre la autoridad de la Biblia. Una de las controversias que existieron, se les preguntó a muchos teólogos, ¿cuál es la actitud que la iglesia debe tener sobre la Biblia? ¿Cuál es la opinión que la iglesia debe tener sobre la Biblia? La pregunta se hizo de esta manera. Alguien dijo, hay que preguntarnos cuál es la opinión del Señor de la iglesia sobre la Biblia. Porque cualquiera que ésta sea, no podemos darnos el lujo de tener una opinión menos elevada de la que Cristo tuvo de la Biblia. Entonces se llegó a la conclusión que todo cristiano debe de tener la opinión que Cristo tuvo de la palabra de Dios. Esta fue la conclusión a la que ellos llegaron. Todo cristiano debe tener y compartir la opinión que Cristo tuvo acerca de la palabra de Dios. ¿Y cuál fue la opinión de Cristo acerca de la palabra de Dios? Esa es la pregunta, ¿no? Vemos a Jesús, por ejemplo, cuando el enemigo llega a tentarle. ¿Qué es la respuesta de Cristo cuando el enemigo le tienta a convertir el pan en las piedras en pan, perdón? Jesús le dice al enemigo, le dice, escrito está, ¿verdad? Que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. Él le contesta con una cita del libro de Deuteronomio, capítulo 8. Jesús, para resolver problemas y conflictos teológicos, les dijo muchas veces, ¿no habréis leído acaso que dice? ¿Verdad? Él cita a Moisés, cita al Pentateuco. Entonces la opinión rabínica de Jesús de la Biblia es elevada. La Biblia es la palabra de Dios e es inspirada. Y es la opinión que nosotros debemos de tener de la palabra de Dios. Vamos a parar aquí en esta mañana y vamos a seguir la próxima semana. Amén.